Al principio parece muy difícil, pero bueno, pues poco a poco y trabajando fuerte, al final yo creo que se consigue y merece la pena. Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a comenzarlo mirando atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice de la bolsa, el IBEX 35, 0,13 abajo, el índice general 10.305,7. Hoy cerramos una semana en la que ha avanzado el índice general un 2,4%, que no está nada mal. Bueno, entre los que hoy mejoran sus posiciones hay que destacar, luego veremos por qué, a Grifols, protagonista siempre. Hoy con las subidas, 19,70 sube Grifols, que no es poca cosa. Colonial en segundo lugar, 2,77 arriba, y en tercer lugar AENA, hoy recuperan 2,31. En el lado del rojo, en el lado donde preponderan los que quieren vender las acciones. La que más baja hoy, Acciona Energía, 3,97 abajo. En segundo lugar, Solaria, 3,40 abajo. Y en tercer lugar, Acciona, 2,69 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de los asuntos que vamos a tratar en la tertulia económica de hoy, siempre con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar del Producto Interior Bruto de la Eurozona y el del conjunto de la Unión Europea, pero bueno, vamos a decir que según el dato que ha publicado Eurostat ha avanzado un 0,4% a finales del año 2023. Y hay que hablar también de un dato positivo, el de la tasa anual del índice de producción industrial en España, que entra en números positivos, escasos pero positivos, 0,4%. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y además impulsor de una web que se llama... Si el gobierno lo permite. Si el gobierno lo permite, claro que sí. Muy buenas tardes, pues bienvenido. Muy buenas tardes. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Encantado. Vamos a ver, el índice parece que estaba pendiente de Estados Unidos, que se aferra a máximos, pero que bueno, al final hemos tenido un cierre escaso, después de una semana bastante buena, 2,4% arriba. A ver, pero sí, el índice ha superado los 10.300, que era una cota que tenía que superar, lo cual es muy buena señal. Hoy, bueno, pues que haya bajado un poquito no significa absolutamente nada. Es decir, me ha sorprendido de las energéticas, es decir, que son las que aparecen tanto en rojo, a pesar de que parece ser que se va... Es decir, que el gobierno está dispuesto a cambiar su posición en cuanto al, o por lo menos eso han dicho, en cuanto al tema de los impuestos, que veremos luego en qué queda absolutamente todo. Entonces, no sé, esa es la parte que quizás más me ha despistado de la situación. Bueno, nada, yo creo que la situación está en esos 10.300, se han consolidado en la semana, es decir, que ha sido una semana buena, donde pues, de alguna manera se ha animado, vamos a ver si es capaz de mantenerla, y esto es una base para seguir creciendo, que sería lo deseable, y parece que en esa situación estamos. Yo creo que los datos de Estados Unidos en conjunto son positivos, o sea, aunque no cumplen las expectativas, pero vamos, yo me apunto a la mitad de la mitad, ¿no? Es decir, porque están, por ejemplo, con una tasa de paro del 3,7, es lo que ha salido, aunque en números absolutos la creación de empleo ha sido menor que la anterior, pero bueno, está muy bien. El crecimiento de la economía seguramente no es boyante, pero suficiente, ¿no? Entonces hay un cierto equilibrio y eso yo creo que da tranquilidad a los mercados, y allí Wall Street está muy bien, ¿no? Con lo cual de alguna manera hay un efecto contagio. Más luego aquí estamos viendo que la Reserva Federal mantiene tipos y el Banco Central Europeo pues mimetiza, y por tanto dice exactamente lo mismo. Esto que hablábamos del segundo trimestre, pues ya nos vamos al tercero, y aquí paz y después gloria, ¿no? Es decir, que... Bueno, vamos a ver, al Banco Central Europeo se le están empezando a acabar las excusas
para frenar el ciclo de bajada de tipos. Ahora dice la señora Lagarde que apunta a junio, pero bueno. Vamos a ver, el índice, el IPC ya europeo está en un entorno muy interesante, se ha quedado en un 2,6, es decir, en todo la eurozona. Es una magnífica señal, es decir, hay países que están por encima, como es el caso de España, hay países que están mucho mejor, pero ya toda la sensación es que lo más complicado, y no nos olvidemos que veníamos del 12%, o sea, la inflación ha llegado al 12%, hoy está en el 2,6%. Hombre, vamos a ver, ¿que hay que bajarla del 2? Sí, claro que hay que bajarla del 2. ¿Que faltan 6 décimas? Claro. Pero hombre, sí, hay también que pensar otra cosa, que es lo que hablaremos después. Sí, la economía hay que reactivarla. O sea, el crecimiento de Europa en total o de la eurozona, en lo que hablaremos después, comparado con el crecimiento de China o comparado con el crecimiento de los Estados Unidos, es que nos hemos quedado muy lejos todavía de cómo está creciendo Estados Unidos, de cómo está creciendo Europa. Y la única forma que tenemos de acelerar ese crecimiento es empezando a tocar los tipos de interés, porque si no, esto sigue frío. Bueno, se tocarán, pero lógicamente más tarde de lo que esperábamos. Y yo creo que la bajada, mejor, o la crecida menor de la inflación, es decir, ha sido más lenta de lo que se esperaba y por tanto todavía hay un cierto compás de espera con algunos repuntes, ¿no? Todavía no está claro qué va a pasar con el precio de la energía, sobre todo por el tema del petróleo y del gas. Es decir, que ahí tenemos todavía la situación de conflicto. Bueno, España, que teóricamente se vería menos afectada por estas situaciones, es de las que está liderando ahora mismo el crecimiento de los precios en Europa. Entonces, me parece que es una medida de prudencia. Lo que está claro es que en el tercer trimestre parece necesario empezar a meter alguna inyección si queremos reactivar la economía, porque España está creciendo más que la media de la eurozona, no porque haya una mayor producción, de alguna manera, en los términos pata negra, ¿no? Es decir, sino porque el sector público es el que está tirando y eso es lo que está haciendo, estamos creciendo a base de generar deuda y eso tampoco es bueno, es decir, corremos el riesgo de que después hay que pagarla y a ver cómo nos cuadran las cuentas. Es bueno y es muy engañoso. Muy engañoso. No, vamos a ver, o sea, crecer. Sí, en base al gasto público. Pero hemos crecido con eso. Sí, lo que va a producir a medio y largo plazo es muchos problemas económicos. Si los sectores económicos que tienen que tirar de verdad, la agricultura, la industria, el comercio, las actividades informáticas, las de telecomunicaciones, las actividades financieras, resulta que no están creciendo, todas las inmobiliarias, la construcción, resulta que no solamente no están creciendo, sino que están tirando para abajo, y lo único que tira la administración pública, tenemos un problema. Y tenemos un problema muy serio, porque además es cierto que hay una cosa, una variable que es clave, que es el turismo. El turismo a cierre de enero ha crecido, en enero, es decir, en un 25% con respecto a enero del año anterior, que han supuesto 1.500, casi 1.400 millones de euros más. Pero eso no es suficiente para dinamizar la economía si la dinamizamos solo a base de deuda, que es lo que estamos haciendo. Es la vamos a pagar y muy cara, Sí, porque el efecto, y ahí lo tienes ahí en los precios, el efecto de crecer a través del gasto público está repercutiendo en los precios. Es decir, y la inflación en España, no nos olvidemos, es de un 3,4, que ya es 8 décimas por encima y creciendo, mientras que en Europa estamos tirando a la aquí baja. Vamos al revés, mientras cuando Europa decrece nosotros crecemos, vamos siempre con el pie cambiado, en ese sentido, decir, bueno, y esta es la dura y pura realidad. El crecimiento que hemos tenido, el que hemos salvado los muebles de nuestro pie ha sido precisamente gracias al gasto público, fundamentalmente. Gasto público que hay que empezar a pagar con un volumen de deuda que tenemos unos vencimientos el año que viene y que el colocar la deuda cada vez nos va a costar un poquito más. Y sobre todo los intereses que los próximos presupuestos tendrán que dedicar al pago de la deuda se van a incrementar en 10.000 o 15.000 millones más. Por tanto, en vez de estar en torno a los 33.000, nos vamos a ir por encima de los 45.000. ¿Y eso quién lo paga? El ciudadano. El Estado gasta y los ciudadanos pagamos. Ole. Sí, bueno, no nos olvidemos que además vence, o sea, que es muy importante, 190.000 millones de euros vencen en deuda, más todo lo que metamos de nuevo, que 190.000 millones se dice rápido. Terminamos la ruta por Europa contándoles que hoy, datos de Eurostat, pues el Producto Interior Bruto a finales del 2023, un 0,4, que es un corto avance, y datos de Alemania, que parece que Alemania ha tocado ya fondo y la producción industrial en Alemania se sitúa en un 1% intermensual si se compara con el menos 2 y algo, 2,01 me parece que fue en diciembre, pues ahí hay un avance.
Sí, primero, las expectativas que había para la eurozona no eran de un 0,4, eran de un 0,3. O sea, con lo cual, esa décima es buena señal, primero, para el crecimiento. Dos, es muy poco comparado con el 3,3% que ha crecido los Estados Unidos y muy poco con el 5,2% que dicen que ha crecido la economía china. Con lo cual, ya tenemos un gap contra una economía que es la americana, es decir, pero de 2,9 décimas. Eso es mucho PIB constante, mucho dinero que nos hemos dejado y que nos está todavía separando más de la economía americana. Y por lo tanto, es por eso, por lo que yo digo, que bueno, de acuerdo, 2,6 de inflación, hay que controlarla, pero ya hay que empezar a decir que si nos vamos al tercer trimestre para dinamizar la economía, es posible que la economía europea, al final del año, pierda el empuje que necesita y que ojalá la economía alemana se recupere, porque no hay que olvidar una cosa, la economía alemana es la que es el motor de Europa, entre Alemania, Francia, Italia y España suponemos el 60% del PIB europeo. Pero dentro de eso los alemanes bastante más que el nuestro, ¿no? Es decir, vamos a ver, si Alemania, es verdad, parece que todo dice, bueno, que aquí hemos llegado y que ha tocado fondo y empieza a recuperarse, eso tiene que ver precisamente con ese índice de producción industrial, porque no olvidemos que Alemania es un país fundamentalmente industrial, donde a diferencia de España, que jugamos a los servicios, los alemanes juegan a la industria y juegan a las exportaciones. Con lo cual, si el resto de la eurozona empieza a funcionar, también las exportaciones alemanas funcionarán. Y eso echará una mano. Lo que pasa es que en España siempre el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? No, claro, es que cuando nosotros nos van a decir que hemos crecido al 2 y el resto de la eurozona al 0,4, es que crecemos 5 veces más. Somos los campeones del mundo mundial. Oiga, pero ¿sobre qué valores estamos hablando? Este es el tema, ¿no? Es decir, que un 0,4 en la eurozona está mejor que lo que las previsiones iniciales. Pero digo lo mismo con la economía americana. Parece que estamos bien. Oiga, que es que hace un año estaban en recesión técnica los americanos, ¿eh? Y gracias a de alguna manera la subida de tipos controlaron esa situación. Por tanto, son reminiscentes a la hora de soltar amarras, con este tipo de situaciones. No olvidemos, la economía americana, el 50% de su crecimiento también viene por gasto público y por deuda. Hombre, sí. Pero con una cosa muy clara, la deuda americana ha ido a infraestructuras, la deuda española ha ido a gasto general. A gasto público, quiero decir. Gasto público, pero fíjate que la deuda americana se están generando unas obras de infraestructura genera empleo. Y no nos olvidemos, o sea, al final estás generando riqueza. El gasto español, dime una obra de infraestructura que conozcas que se haya dedicado al gasto público. Está paralizado, si no se ha licitado nada. Quiero decir, tenemos la obra pública absolutamente parada. Claro. Esa es la diferencia. Recordar todos que tanto, ya se empezó ya con Trump y con Biden se disparó más todavía, lo que fue incluso hablar de calentamiento, de inyectar dinero público en grandes obras y en gasto público en Estados Unidos, que seguramente ahora se recortará y eso puede hacer que de alguna manera se colapse. Pero es que tenemos Europa en esta situación, que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pues esa Europa de las dos velocidades de la que no queremos hablar, en la práctica se da. Y no es lo mismo hablar de Irlanda pues que hablar de Grecia, por no hablar de España, que estamos en medio, ¿no? Sí, pero además hay una cosa que es muy importante. A mí, gasto público a infraestructura genera deuda, pero yo prefiero que vaya eso a que vaya al gasto corriente, que es en lo que nos estamos gastando el dinero del gasto público a gasto corriente. Es que no nos olvidemos, es decir, que en estos momentos el 26% del total del gasto público va a salarios, mientras que en Alemania solo va el 16,2%. Sí, claro, es que mientras estemos pagando solo salarios y no metiendo en infraestructuras, en obras... Si en la Moncloa te meten a más de 700 personas como asesores, estos comen, ¿eh? Sí, no, ya, si yo... Si estamos hablando de lo mismo. Claro, sí, José, el problema es cuál es lo necesario, dónde está lo que es necesario y lo que no lo es. Claro. Y por tanto, todo lo que sea invertir en infraestructuras es generación de empleo y es dejar cosas que quedan para el país, mientras que lo demás se evapora. Se evapora. No, al día siguiente, es lamentable. Exacto, eso es lo lamentable. Ponemos un ejemplo. Bueno, cuando todos éramos más jóvenes, ¿quién se supone que iba a ser el secretario general de Puertos del Estado? Obviamente, un abogado del Estado, ¿no? Esto venía de suyo, ¿eh? Ahora no, ahora resulta que era uno que era colega de Sánchez, que había formado parte del gabinete, fíjate tú, el gabinete de las sombras debe ser, de Pepe Blanco, de Pepiño Blanco,
junto con Óscar López, otro Illuminati, y Antonio Hernando, y el cuarto hombre, Alvarito era el tercero, y el cuarto, ¿saben quién era? El propio Pedro Sánchez. Bueno, claro, que así, pues, de verdad. Y luego jugamos, esto del escándalo que hemos visto estos días, demuestra que han drenado y han metido a su gente en todas las vísceras del Estado. No hay una en la que no te encuentres alguno de los amiguitos de Pedro. La familia. La familia es tan importante, la familia. Qué importante es la Sí, hombre, familia. pero tanto no. Y la esposa. Es que hasta ahora ninguna esposa de la historia, porque hay que leer de vez en cuando, y creo que tú seguro que lo has leído, a Ruy Jarabo, el artículo que publicó el otro día en The Objective, que es demoledor. O sea, habla de todas las esposas de todos los presidentes del gobierno, desde Adolfo Suárez hasta la actualidad. Todos han sido señoras que se han dedicado a estar en donde tenían que estar, hasta que ha llegado una que quiere hacer negocios. Anda, ¿por qué? Bueno, pues muy bien, pues haga usted negocios, pero por lo menos que el marido, cuando tenga que aprobar alguna, que se abstenga. Es decir, más que nada por aquello de la prudencia y la recomendación que existe en esos temas. Volvamos a aquello de la mujer del César, por hablar claro. Ven, volvamos a lo nuestro, a la economía, porque hoy han aparecido los datos del índice de producción industrial. Decíamos que eran positivos, 0,4%, pero teniendo la exportación que no tira, esto no significa nada, esto no es lo que necesitamos, poco. No, vamos a ver, lo primero de todo es que es muy importante que sepamos, es decir, que el valor agregado en nuestra economía del sector industrial, el valor agregado del sector industrial, es decir, en el 2023, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, dicen que estamos en el 2002, es decir, hemos perdido 21 años, casi 22 años, es decir, para recuperar el valor agregado en términos reales de la producción del sector industrial. Pues claro, pues es decir, si nos hemos pasado a la salida de casilla del 2002, pues señores, significa que a la industria le hemos estado, con perdón, dando muy duro a lo largo de 21 años para que haya ido decreciendo y vuelva a recuperarse, que se ha recuperado para llegar al 2002. Bueno, pero se ha recuperado, que ha crecido un poquito en términos tal, bien, estupendo, yo me felicito, es decir, porque si a todos apostamos siempre porque España empieza a crecer más y desarrolla un tejido industrial más productivo, con valor agregado superior, etcétera, es decir, bueno, estupendo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso es lo que da una garantía de ingresos estables, es decir, tanto no solamente ya para el empleo, sino incluso para las propias estructuras del Estado. Bueno, es decir, pensemos en la gran industria, pero es que, aparte de que en muchas de ellas se nos ha ido fuera, se nos ha ido fuera la titularidad de la misma, de lo que tenemos aquí, es que no hemos invertido, ¿no? Es decir, es que nos hemos dejado lo que nos dejaron, es decir, ser un país donde servimos copas, me parece estupendo y es una cosa estupendísima de la muerte, ¿no? Pero si todo nuestro crecimiento lo limitamos al turismo y al sector hostelero, que es el que está creciendo, es decir, los últimos datos que veíamos de empleo, es que el que ha sido récord, más de 29.000 personas que se han incorporado este mes, ha sido en la hostelería. Es decir, oiga, me parece estupendo, yo felicidades por cada uno de ellos, encantado de la vida, pero hombre, yo me gustaría que hubiese 15, 20.000 más que fuesen en la industria, 15, 20.000 más que fuesen en la construcción, a la gran obra pública, es decir, porque eso queda estructura y crea estabilidad en el empleo y estabilidad en los ingresos del propio Estado. Solo recuerdo una cosa, somos el quinto país industrial en valor absoluto de Europa. Sí, somos la cuarta economía. Nos ha pasado Irlanda nos ha pasado al cuarto puesto como potencia industrial. Hombre, algo tendremos que mirar hacia atrás para corregir. Un caso paradigmático de lo que decía don José Luis es la OPA sobre Talgo. Hoy es que es una empresa estratégica española, pero vamos a ver, pero si los españoles tienen un porcentaje de capital en Talgo mínimo, si eso está en manos de un fondo luxemburgués, el que deriva de Lehman Brothers además. Bueno, y ahora ¿con qué cara le decimos que lo ha hecho el gobierno, le ha dicho a los húngaros, no, nos queremos detrás de nuestro Talgo que es tan emblemático? Es más, para tratar de desestabilizar la cosa, Renfe les ha metido un multón por no producir los trenes a tiempo. Si no producen los trenes a tiempo, a lo mejor es porque les falta musculatura, les falta dinerito, y por eso probablemente pues estén abiertos a esta OPA.
Bueno, pero bueno. o que le digan el tamaño de los túneles, exactamente cuál es, ¿no? Sí, sí, decir, eso porque, también claro, ayudaría. Eso ayudaría también Pero bastante. fíjense bien, pretender que una empresa, ¿no?, es estratégica cuando no has hecho nada por ella, cuando la tienes hecha pues unos zorros y cuando se la ha comido fondos de inversión luxemburgueses, pues esos señores tienen el perfecto derecho de venderse su participación en Talgo, así como las familias que dieron pie a la compañía, por supuesto que sí. ¿Y con qué cara le va a decir España a una compañía, la húngara, que es de la Unión Europea, que no, que aquí no vengas porque detrás tuyo nos da que está Putin? Oiga, y detrás de Saudi Telecom en Telefónica no está Putin y no están los chinos, y esa que no lo hemos comido porque eran 10.000 millones y porque, en fin, de verdad. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Lo que está claro es que a mí nos da pena. Lo que pasa es que al final estas cosas, mientras que hay un fondo que tal y no aparece, no se mueve, sino simplemente recoge sus beneficios, distribuye a sus beneficiarios del fondo y tal, aquí paz y después gloria, ¿no? Talgo es una compañía emblemática, es decir, además con una ingeniería brutal, es decir, que incluso cuando en España se utilizaban pocos trenes más allá del tradicional Talgo, estaba colocando en Japón, estaba colocando en Estados Unidos, bueno, o sea, es una compañía emblemática. Que eso se vaya fuera es una auténtica pena. Pero bueno, como todo, es decir, estamos en un mundo globalizado, donde hay un fondo que tiene tal, vende y se acabó. Que nos molesta que vengan los señores que si son primos, vecinos, amigos de Orbán, y que Orbán es un señor que es primo, colega y tal, y que se lleva bien con Putin. Mire, ¿qué quiere que le diga yo, no? Pero al final, si es una empresa estratégica, sabemos que teóricamente hay límites. Estamos hablando de un 5% hasta un 10%, que es un poco parecido a lo que ha pasado con Telefónica. Vamos a ver si el gobierno se moja o no se moja, ¿no? Pero se moja por cuestiones objetivas y no simplemente por meras suposiciones. Porque lo que es importante es que una compañía que está produciendo un producto de altísima calidad, hombre, que en Japón tienen tres de esta compañía, no nos olvidemos, Talgo, tren articulado ligero Goicoechea Oriol, es decir, que es más español que las pesetas, vamos. Bueno, no, español ya no es, José Luis, bueno, lo siento mucho. En su origen. No, porque no lo hemos cuidado, no lo hemos potenciado, no lo tenemos ahí al albur de las circunstancias, y la alta velocidad en España se ha contratado fuera. Con Alstom y con Siemens, fundamentalmente. Y lo ha hecho este gobierno. Y ahora este gobierno nos viene a contar, oiga, es que vamos a ver, es que la quiere comprar un fondo público húngaro, es que eso es como si la comprara la SEPI. Ya. Y es que no fuisteis vosotros los del PSOE los que vendisteis Endesa a una compañía pública que es Enel la actual propietaria. ¿En qué quedamos? Estas son las cosas que a veces este gobierno hace y no... Para mí hay una cosa que es absolutamente definitoria. O sea, ¿cómo es posible que hoy clamemos, es decir, por una empresa que para mí sería magnífico que siguiese en España, pero le compramos a Siemens o le compramos a Alstom los trenes, es decir, de la alta velocidad de Renfe, y no se los compramos a Talgo, que es que tiene exactamente la misma o mejor tecnología? Porque preguntemos al gobierno qué intereses hay con los alemanes o qué intereses ha habido con los franceses de Jack Alstom. ¿Se acuerda usted del convoluto cómo era? Claro, época, entonces, ¿no? Sí, ahora lloramos, ahora nos entra... Guido Brunner. Es decir, vamos a ser serios. Es decir, las empresas son de los señores que invierten, que le dedican esfuerzo y que hacen que las empresas crezcan. Nadie va a comprar una empresa como Talgo para destruirla, sino que la va a comprar es para, si alguien la quiere comprar, es para potenciarla, para hacerla más grande y para que venda mucho más. Pues para hacer eso que tú no has sabido hacer. Claro, pero es que es el gran tema. Es decir, siempre empezamos a llorar cuando que vienen y me la quitan. No. Has sido tú que no has querido comprarle cuando debías de comprarle. Y aquí me refiero a todos los gobiernos que han pasado. Sí, o sea, si todos los trenes no fuesen Siemens, si fuesen, o por lo menos un porcentaje importante, fuesen de Talgo, a lo mejor hoy Talgo tendría mucha más caja, a lo mejor hoy Talgo tendría mucho más valor y sería mucho más difícil comprar. Pero se han retirado del circuito, o sea, en España. Claro, lo han retirado. Lo han retirado. Lo han retirado. Incluso, si no quiere usted poner la alta velocidad, ponga usted la velocidad alta, lo equivalente a los Alvia famosos, ¿no? Ponga usted, es decir, si es que están utilizando trenes de Talgo como trenes de alta velocidad en Japón, en Estados Unidos. Bueno, oiga, pero entonces aquí, ¿qué pasa?
Claro. Es que aquí no funciona. Procesos de selección igual de complejos que Claro. los que hacen en España. Bueno, hay que hablar de esto, aunque no nos guste nada, porque estamos aburridos ya de hablar de Grifols, pero hombre, lo de hoy ha sido un subidón. 19,70, no podemos obviarlo tampoco. ¿A qué se debe? A que la auditora KPMG ha dicho, bueno, venga, traiga, que le firmo las cuentas. Y los que han invertido en la compañía se alegran mucho. Y ahí están, pues todos felices y contentos, aplaudiendo con las orejas y 19,70 de subida. Pero el lunes o el martes o el miércoles tendremos que salir aquí y decirles, han vuelto los de Gotham y los vendedores y ya estamos liados con unas caídas espectaculares. Lo que de verdad revienta es que aún estemos esperando un informe serio de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento, si acaso, para ustedes dos por sus opiniones y su presencia. Y a ustedes, que les digo, les invito a que a continuación sigan con nosotros en la redacción abierta.